Saludos. En la clase de hoy, ¿sabes? De biomecánica y kinesiología estructural, vamos a estar hablando de los planos de movimiento, vamos a estar definiendo algunos términos que tienen que ver con la biomecánica, ¿verdad? Definir lo que es kinesiología para entender mejor estos conceptos y luego pasar a los planos de movimiento. Comenzando con la kinesiología, la palabra kinesiología tiene su origen en los vocablos griegos de kines, que significa movimiento, y logos, que significa estudio, lo cual permitiría llegar al concepto de estudio del movimiento. La kinesiología se define como el estudio de los movimientos, mecanismos del cuerpo y el lenguaje humano. Sus conocimientos son muy importantes para diagnosticar y tratar afecciones que están vinculadas con los músculos y los huesos, que vamos a estar entrando con más detalles más adelante. Y de la kinesiología se desprenden varias ramas, que entre las que se destaca está la anatomía, la biomecánica y la fisiología. La biomecánica es la que vamos a estar tocando con mayor profundidad. Cuando definimos la palabra mecánica, se conoce como el estudio y análisis del movimiento y reposo de los cuerpos, así como su evolución temporal bajo la acción de una o varias fuerzas. Destreza motora se define como la capacidad para coordinar los movimientos de las extremidades y o segmentos del cuerpo para alcanzar una meta específica. Y las habilidades motrices se definen como la capacidad adquirida por aprendizaje de realizar uno o más patrones motores, fundamentalmente a partir de los cuales el individuo podrá realizar habilidades más complejas, que son, ¿verdad?, lo que utilizamos en el deporte. Definiendo lo que es biomecánica, la biomecánica es la ciencia que estudia el movimiento y actividades de los seres vivos en diferentes situaciones, junto al componente mecánico y la energía incluida en ella. Es decir, que es la relación que existe entre la fuerza y movimiento en los seres humanos. En la biomecánica se estudian diferentes componentes de la física y cómo estos intervienen en la actividad física que realizan las personas o, ¿verdad?, los deportes de los diferentes atletas. Los movimientos y fuerzas que realizamos durante la práctica deportiva están sometidas a las leyes de la física, que eso lo vamos a ver más adelante en el curso, que son las leyes de Newton, y ¿verdad?, estas leyes se aplican al cuerpo humano y al deporte y a la actividad física. Esta fuerza es el resultado de la acción de los músculos y que nos permite realizar la actividad deportiva. La biomecánica nos ayuda a entender las leyes de la física que aplican en el deporte y la actividad física. ¿Por qué nos movemos? ¿Cómo generamos más fuerza? ¿Cómo evitar lesiones? Todo eso va en la biomecánica. El objetivo, ¿cuál es el objetivo, verdad?, de que un entrenador personal debe estudiar biomecánica? Pues maximizar la eficiencia de la fuerza que generamos al movernos para conseguir alcanzar el máximo rendimiento. O sea, gracias a la biomecánica, ¿verdad?, podemos entender cuáles son los movimientos que generan nuestros músculos, qué movimientos permiten las articulaciones y qué nos ayuda a eso. Pues si conocemos los movimientos que generan los músculos, pues ya sabemos qué ejercicio debe realizar cada grupo muscular para desarrollarlo y convertirlo más fuerte. Eso nos va a ayudar, ¿verdad?, a mejorar el rendimiento deportivo. También la prevención de lesiones, porque si tú desconoces el movimiento que permite una articulación, pues puedes hacer un movimiento que sea contraproducente para esa articulación. Mejorar técnica. ¿Por qué la mejorar técnica? Porque si usted ve los videos de los deportes en la década de los 40, 50, 60, 70 y por ahí para atrás, ¿verdad? Los comparamos con los atletas de hoy en día. Los atletas de hoy en día tienen un mayor dominio de la técnica, pero eso es gracias a que al estudio que ha ejercido la biomecánica. Un baloncelista no tira igual que como tiene un baloncelista ahora. ¿Sabe por qué? Porque gracias a esos estudios de la biomecánica hemos visto cómo maximizar esa eficiencia en la fuerza, cómo utilizar el mejor movimiento para que el atleta, ¿verdad?, con el menor gasto energético posible pueda mejorar su rendimiento por medio de perfeccionamiento de la técnica en su deporte. Eso es lo que quiere decir esto. También hay que identificar aquellos movimientos en los cuales un deportista tiene más destreza. Eso es cuando usted utiliza, bien famoso, ¿verdad?, los videos. Quiere enseñar un deporte a un deportista, ¿verdad?, a batear. Usted le enseña un videito, mira, batea ahí como tú creas. Él batea, luego enseña un video y usted le dice, mira, estás colocando las manos mal, estás abriendo mucho las piernas, no tienes una buena base. Eso lo utilizamos con los videos. Y eso gracias al estudio de la biomecánica. ¿Por qué? Porque conocemos los movimientos que, como les dije ya, los movimientos que permite
cada músculo y cómo generar la mayor capacidad en la fuerza. También nos ayuda a mejorar la ergonomía en aquellos deportes en los cuales se debe emplear cierto equipamiento como el ciclismo, el running, esquí, o sea, todo lo que son las zapatillas. Si usted ve que una zapatilla de correr no es la misma que la zapatilla de baloncesto, eso es gracias a la biomecánica. ¿Por qué? Porque aplican diferentes fuerzas, hay una distribución diferente de los pesos, pues hay unos movimientos que hacemos en baloncesto que no hacemos cuando corremos, ¿verdad? Pues entonces tienes que crear una zapatilla específica para cada deporte. Igual, ¿por qué en el ciclismo? Porque en el ciclismo, en el de monte o el de carretera, el que usted practique, usted va a ver que si usted es ciclista y usted engorda un par de libras, ¿verdad? Usted aumenta varias libras, pues eso va a afectar a la bicicleta. Y la bicicleta tiene que hacerle unos ajustes si pasa eso. Igual que si están por debajo del peso, hay que hacerle unos ajustes. Eso se ha descubierto a la biomecánica, porque la biomecánica busca eso, mejorar la ergonomía de aquellos deportes en los cuales se debe emplear cierto equipamiento. Ahí están los cascos de fútbol americano, las zapatillas de fútbol, todo, el palo, el stick del hockey, todo eso, el bate, la raqueta, todo eso está hecho, ¿verdad? Por científicos especialistas en biomecánica que lo utilizan, ¿verdad? Para que ese equipo sea parte de su cuerpo, una extensión de su cuerpo y sea, ¿verdad? Para mejorar todo el rendimiento y prevenir las lesiones. Porque imagínense, si usted utiliza un zapato que no es para correr, usted va a tener lesiones de tobillo, rodilla, tendón de Aquiles, todo eso. Pues eso, la biomecánica interviene para mejorar en el deporte y en la actividad física. Comenzando, ¿verdad? Yendo más de lleno a lo que son los planos, primero hay que entender qué es la posición anatómica. Aquí no vemos la mujer. Lo primero que debemos entender es que la posición anatómica comienza con cuando está uno parado de pie, los pies planos paralelos, o sea, uno al ladito del otro, cuerpo recto, que se quiere derechito, mirando hacia el frente, palma en supinación, que la palma hacia el frente, y este es el punto inicial de todos los movimientos. Por eso es que se le dice la posición anatómica. Los términos direccionales, pues quizás lo hemos escuchado en algunos deportes, ¿verdad? Pero vamos aquí a describir cada uno para que usted se vaya asociando. Superior significa que está cerca de la cabeza. Inferior es que está lejos de la cabeza. Anterior quiere decir que está hacia el frente del cuerpo, delante. Y posterior o dorsal, que es hacia atrás del cuerpo, que es la espalda. Cuando hablamos medial es hacia la línea media del cuerpo. O sea, usted imagínese que divide su cuerpo por una línea imaginaria por la misma mitad. Pues esa es la línea que se refiere. Lateral, que es hacia afuera de la línea media del cuerpo. Proximal, que es cerca del torso. Y distal, que es lejos del torso. Cuando hablamos de superficial, quiere decir que está cerca de la piel, o sea, que está afuera. Profundo, quiere decir que está dentro, ya penetró la piel. Está lejos de la piel, pero está dentro, ya está dentro del cuerpo. Las combinaciones de estos términos se utilizan mucho en el deporte, que está el contralateral, que es relacionado al lado opuesto. Homolateral, quiere decir que está en el mismo lado. Antero-posterior, de la parte anterior hacia la parte posterior. Y medio-lateral, que es del medio hacia lo lateral. Longitudinal, de pie a cabeza. La forma de movimiento, está el movimiento lineal, que el movimiento ocurre en una línea. Un ejemplo de esto es la carrera de los 100 metros. Movimiento curvilíneo, movimiento que ocurre en una línea de curva. Esto puede ser campo traviesa o cuando usted corre en la carretera, que usted tiene sus curvas en su urbanización, ¿verdad? En su barrio, pues va a tener sus curvitas, pues es un movimiento curvilíneo. Y angular, que es un movimiento que ocurre alrededor de un eje, eso es cuando usted da una vuelta en un mismo lugar. Un ejemplo de esto es el speed move en baloncesto, o cuando usted va a lanzar la bala en el deporte de bala. ¿Saben? Todo lo que usted dé giros en ese, cuando esos que son esos que es el patinaje sobre hielo, que se quedan esas muchachas, se quedan en una puntita dando vueltas en un solo pie, pues ahí esos son movimientos angulares. Y en general, que es una combinación de los movimientos lineales angulares que ocurren en la mayoría de los deportes, ¿verdad? Que nos movemos en diferentes direcciones. Entonces, ¿qué es un plano? Un plano, ¿verdad? Se conoce como una representación en dos dimensiones de un objeto. Estas dimensiones de un plano comprenden las direcciones vertical y horizontal. Un ejemplo de esto es un plano de la casa. Cuando nos referimos al plano
anatómico es un plano hipotético que se utiliza para dividir el cuerpo con el fin de describir la ubicación de la estructura y la dirección de los movimientos. Ese es el que vamos a tocar ahora cuando veamos la imagen, un plano hipotético, ¿saben? Como para dividir el cuerpo, ¿verdad? Y conocer dónde está la ubicación de cada una de sus estructuras y los movimientos que permiten. El primero, ¿verdad? Tengo que conocer qué significa antero posterior, como dijimos anteriormente, que es al frente hacia la línea de atrás. Usted imagínese una línea horizontal, y así, de hacia el frente hacia atrás. Medio lateral, como les dije, imagínense que usted está dividiendo el cuerpo por la misma mitad, desde un lado lateral al otro lado lateral. Y longitudinal, que es de los pies a la cabeza, y la línea es vertical. Ok, el primer plano que vamos a estar discutiendo es el plano sagital. Las dimensiones y movimiento, las dimensiones de movimiento es el anteroposterior y longitudinal. Quiere decir que todos los movimientos que ocurren es en longitudinal y anteroposterior, que si usted la ve aquí, de al frente hacia atrás. El eje, ¿qué significa los ejes en los planos? Ese es la línea que no se ve, que sería medio lateral. Usted imagínese una línea por aquí, de costilla a costilla o de cadera a cadera, como usted se lo quiere imaginar. Pues ese es el eje, ese es el puntito que atraviesa de un lado a otro. ¿Está bien? Ese es el que no se ve. El que no se ve ya sabe que ese es el eje. Cuando hablamos del plano frontal, las dimensiones, movimiento es medio lateral. ¿Ve? Aquí sí se ve el medio lateral, porque sería de un lado hacia el otro, medio lateral, y está el longitudinal de pie a cabeza. Y entonces, ahora, ¿cuál no se ve? Pues el anteroposterior, que sería, usted imagínese que hay una línea entre del ombligo hacia la parte de la baja de la espalda, o sea, los lumbares, y ese es su eje. Cuando hablamos del plano transversal, ahí que ocurren los movimientos de medio lateral y antero-posterior, y el eje, el longitudinal, porque usted imagínese que en la cabeza usted le pone como un puntito, y ahí es que donde ocurren la mayoría de las rotaciones. En el plano transversal, usted imagínese que tiene un puntito sobre la cabeza, y ese es el eje. En plano sagital, cuando usted ve el cuerpito de lado, y en el plano frontal, cuando ve el cuerpo de frente, transversal, como si lo hubiera desde arriba. Vamos a ponerlo así, si lo quiere, para que sea más fácil entenderlo. Los ejes de referencia medio lateral significa que es rotación en el plano sagital, y en el eje anteroposterior es una rotación en el plano frontal, y el eje longitudinal es la rotación en el plano transversal, como les dije. Ese es el puntito que no se ve. Importante, lo que es más de relevancia para nosotros en el deporte, en la actividad física y en el entrenamiento personal, es los movimientos que ocurren en el plano, en los planos, ¿verdad? Vamos comenzando con el plano sagital. Importante que lo conozcamos, porque si no, pues imagínate cómo le vamos a prescribir una rutina a un cliente si no sabemos cómo se mueve nuestro cuerpo, ¿verdad? Y los movimientos que ocurren en cada plano. Eh, Cuando hablamos de en el plano sagital, cuando está mirando a una persona así de lado, ocurre flexión, ocurre extensión, ¿verdad? Que es cuando está derechita. Hiperextensión es cuando está exagerando, ¿verdad? Esa extensión. Dorsiflexión significa esto, que es como si estuviera apuntando su pulgar hacia su cuerpo. Y flexión plantar, que es cuando lo extendemos. El tobillo no extiende. ¿Por qué? Porque no se coloca a 180 grados, sino que siempre mantiene esa flexión. Y los científicos lo han llamado flexión dorsal, cuando apuntamos hacia nuestro cuerpo, y flexión plantar, que es cuando ese pulgar está apuntando hacia el suelo. ¿Sí? Ahora vamos a describir esos movimientos. Flexión, como les dije, disminuye el ángulo de la articulación. Siempre que una flexión disminuye el ángulo de una articulación. En la extensión usted está aumentando el ángulo de esa articulación. La hiperextensión es que usted aumenta ese ángulo más allá de la posición anatómica, que es lo que vimos aquí en la foto. La posición anatómica usted vio que la persona estaba derecha, y aquí hay una hiperextensión porque está exagerando esa extensión. ¿Sí? En la flexión dorsal disminuye el ángulo anterior del tobillo. Te imaginas su pulgar lo más cerca de su cuerpo. Y en flexión plantar, ese pulgar, ¿verdad?, del pie está apuntando hacia el suelo. Cuando hablamos de los movimientos que ocurren
En el plano frontal está la abducción. Usted cuando usted hace los jumping jacks, eso es una abducción, según los pies. Abducción es cuando lo regresa al cuerpo. Flexión lateral, como si usted fuera a rascarse la rodilla o tocársela. Flexión radial, usted es como si hiciera este movimiento con la muñeca hacia acá, cuando usted lo acerca, el pulgar lo acerca hacia el radio. Y flexión ulnar, cuando usted lo acerca hacia la ulna, la muñeca, ¿está bien? Y la aducción, movimiento hacia afuera de la línea media del cuerpo, como les mostré en la foto. Abducción hacia afuera, la extremidad hacia afuera. Aducción significa que la está juntando hacia la zona media del cuerpo. En lateral, que como cuando vas a tocarte como la rodilla. La flexión radial, que disminuye el ángulo entre la muñeca y el radio. Y en la flexión ulnar, que disminuye el ángulo entre la muñeca y la ulna. Otros movimientos que ocurren en el plano frontal es la elevación y depresión, inversión y eversión. Elevación, cuando ustedes alzamos, ¿verdad?, con su trapecio o los hombros. Y depresión, cuando los bajamos y llegamos a la posición normal. Inversión es cuando a usted le pasa esto, cuando pasa la mayoría de las lesiones, ocurren en la inversión del tobillo. Y la eversión es cuando se lo vira hacia dentro. ¿Está bien? Elevación, movimiento hacia arriba del hombro, como vieron en la foto. Depresión, el movimiento hacia abajo, o sea, usted lo vuelve a su posición normal. Inversión, el movimiento hacia adentro de la planta del pie, donde ocurren la mayoría de las lesiones. Y eversión es el movimiento hacia afuera de la planta del pie. ¿Qué movimientos ocurren en el plano transversal? Como les dije anteriormente, la mayoría de las rotaciones, que está la rotación hacia la derecha, rotación hacia la izquierda, rotación medial del cuerpo, rotación lateral del cuerpo, supinación, que recuerden cuando la palma de la mano se puede ver, y pronación, cuando la palma de la mano no se puede ver. Abducción horizontal, trae ese cuerpo, ese brazo, esa extremidad hacia adentro, y horizontal, ¿verdad?, cuando la sacamos hacia afuera. Abducción hacia afuera y abducción hacia adentro. ¿Está bien? Cuando hablamos de la rotación derecha, es un giro del torso de la cabeza hacia la derecha. Rotación izquierda, un giro de torso a cabeza a la izquierda. Rotación medial, un giro segmento hacia la línea media. Y rotación lateral, un giro de segmento hacia fuera de la línea del cuerpo. Supinación es el giro del brazo donde la palma de la mano queda al frente. Y pronación es el giro del brazo donde la palma de la mano queda atrás. La abducción horizontal es movimiento horizontal del brazo hacia afuera a la línea media. Y la abducción horizontal es movimiento horizontal del brazo hacia afuera de la línea media del cuerpo. ¿Qué movimientos ocurren en más de un plano? Pues obviamente en los deportes nos movemos en diferentes planos. Se conoce como la circunducción, que es un segmento que forma un cono, un embudo al moverse. La combinación de los movimientos de extensión, abducción, flexión y aducción, como dije, pasa en la mayoría de los deportes, como cuando usted lanza una bola en la pelota. Y hasta aquí llega la clase de hoy.